La Yeshiva Bnei Isahar, Academia Hijos de Isahar, presenta el Seminario Judío Mesiánico a cargo del Rabí Daniel Paredes von Hatchenberg. El conocimiento heredado a través de los siglos. El Señor tu Dios en medio de ti. La voz de Abraham, Moshe y Aarón a través del estudio de la Torá, el Tanaj. El conocimiento guardado a través del Talmud, la Mishnah, Gemara y la Halajá judía, puesto al servicio del Mashiach. Yeshiva Bnei Isahar, encendiendo la luz en tu vida para que ilumines las naciones con tu ministerio. Hola amigos, una vez más nos encontramos para continuar nuestros estudios sobre exorcismo. En esta serie hablaremos sobre algunas de las cosas que encontramos durante el exorcismo. Una de ellas es la más llamativa, la que atrae a la mirada de la gente por la popularidad, no por la popularidad, sino digamos por lo llamativo, es lo que nosotros denominamos sansonismo. El sansonismo es, para tener una idea, viene de la palabra Sansón, Simpson, aquel juez judío que usara la fuerza como una señal de su consagración a Dios. Ahora bien, un hombre sencillo, un hombre minúsculo, que cuando era lleno del poder de Dios, este hombre realizaba tareas realmente impresionantes. Ahora bien, de ahí deriva el nombre sansonismo, es decir, la manifestación de fuerza durante los exorcismos. Una de las cosas que vemos es que las personas que más pequeñas físicamente, a veces más débiles podríamos decir, son aquellas que realizan mayor demostración de fuerza. Parece una contradicción. Uno se pregunta, ¿de dónde saca esa fuerza? ¿De dónde saca esa fortaleza física? Que a veces se necesitan varios hombres fuertes, grandes, para poder contener a esa persona. Muy bien, el demonio se la da. De la misma manera que el Espíritu de Dios, Baruch Hashem, le daba esa fuerza y ese poder a Simpson o a Sansón, con el cual él podía hacer demostraciones de poder enormes. Muy bien, de la misma manera a Satán le entrega a aquellos que posee también una fuerza descomunal muchas veces, con la cual muchos luchan. Muy bien, esto se ve ya en los casos de posesión realmente, ¿sí? Los casos de opresión no se nota tanto, no es tanta la violencia física. Ahora bien, uno de los niveles o divisiones del exorcismo que la Iglesia Católica acepta es aquel llamado vejación. Cuando hay violencia física que daña a la persona del poseso o a los exorcistas. Muchas veces muchos hombres de la historia que han incursionado en el exorcismo se han visto vejados, lastimados, heridos, golpeados, maltratados por los demonios. La pregunta consiste, bueno, ¿cuál sería su teología al respecto? Porque entendemos de que los demonios Jesús los entregó vencidos y derrotados, por lo tanto no tienen poder ni autoridad para hacernos daño. Solamente vemos un caso en el libro de los Hechos, cuando algunas personas que eran exorcistas ambulantes, que los había en aquel entonces por todos lados, gente que conocía fórmulas, encantamientos, rituales, para sacar al demonio, para liberar a las personas. Lo hacía, viajaban de pueblo en pueblo y eran muy requeridos. Recuerde que en aquel entonces todo lo que no poseía una explicación científica era considerado demonio, es decir, o lunático, afectado por la luna. Se creía firmemente que la luna atormentaba a estos personajes. Aquí en el Río de la Plata también se habla de la luna llena, se habla del lobizón, bueno, justamente en esos días, cuando la luna está en esa fase.
En relación a esto debemos decir de que gracias a Dios nunca hemos sufrido ese tipo de vejación. Sabemos sí que la maquinación del demonio es permanente y está alrededor, y más aún de aquellos que son exorcistas. Ahora lo va a proseguir, los va a estudiar, es decir, va a estar tratando siempre de abrir una brecha para entrar a su vida, su matrimonio, su hogar, su familia, y poder comenzar a destruirlo. Él se va cuando uno lo echa, pero es vengativo, es muy vengativo, y él tratará de volver. La Biblia nos habla de que anda vagando por algunos lugares y cuando no encuentra un lugar adecuado dice: volveré a mi casa de donde salí, y va y encuentra esa casa limpia, ese cuerpo ya limpio, purificado, ese cuerpo ya en condiciones de salud buenas, dice, y va a buscar 7 peores para venir a atacar y atormentar. Y el estado de aquella persona cuando entra, y si es que entra, llega a ser deplorable, miserable, mucho peor de lo que estaba antes. Ahora bien, encontramos hoy en día ofertas, payasos mediáticos que andan por ahí haciéndose los exorcistas. ¿Por qué lo hacen? El mismo ritual romano de exorcismo prohíbe la publicación de imágenes. Yo por eso no pongo publicación ni subo aquí en estos videos imágenes de personas que han pasado por un exorcismo junto conmigo, porque no es el tema de avergonzar a la persona y causar popularidad sobre el tema ni una histeria colectiva. Ahora, hay gente que económicamente le rinde, le sirve, aparentemente parece, y eso es algo atractivo para muchos. Lo atractivo del tema es justamente decir, cuando aparecen en una reunión estas demostraciones de sansonismo, estas demostraciones de fuerza inusitada, y esto llama la atención, la gente mira, observa, y ahí es donde se nota a veces la autoridad del exorcista, que es el que tiene esa autoridad de parar y detener todo eso. Ahora, muy bien, han aparecido últimamente muchos payasos mediáticos. En la web se encuentra en muchos lugares este tipo de personas que aparece y sube filmaciones. Me han alcanzado una hace pocos días que la voy a presentar aquí y la vamos a ver. Y voy a presentar también la opinión de un exorcista del Vaticano, un hombre conocido, un hombre de trayectoria, un hombre de respeto, de la curia romana, que nos va a hablar algo totalmente diferente. Lo primero es una ilustración de algo acá en Buenos Aires, ¿sí? Ahora, lo otro, el posterior, es las palabras acerca de este tema de un sacerdote ex exorcista, que hoy ya cumple con su jubilación, y él nos va a decir algo totalmente diferente a lo que esta persona está diciendo. ¿Por qué muestro esto? Para que usted tenga cuidado, para que usted no se deje impresionar con gente que aparece mediáticamente para presentarse como el gran exorcista. No, tenga cuidado con esa gente, tenga cuidado con la gente que pone también, y acá usted puede ver la calidad de enseñanza que tiene esa persona, que supuestamente son las que deben cuidar al poseso, supuestamente son las personas que conocen y saben, por eso están a cargo y deben de alguna manera mantener la calma en todo y el control de todo. Y acá vemos que en esos lugares no hay control, no hay absolutamente nada. Más allá de los disparates y estupideces que este presunto ayudante de exorcista, que cree que la sabe toda, pobrecito, está diciendo, porque realmente está hablando una sarta de disparate impresionante. Pero esto es algo de aquí, de Buenos Aires, Argentina. Yo lo pongo aquí a continuación para que usted vea y usted después examine con las palabras del reverendo Sunier, que nos va a explicar también acerca de lo que es el sansonismo, acerca de lo que es la violencia física, y él va a decir algo totalmente contrario a lo que este chico está viviendo. ¿Por qué este chico sufre todo ese tipo de agresiones? Porque en primer lugar no sabe lo que está haciendo, en segundo lugar cree saber que está tratando con algo, cree tener el conocimiento de algo y realmente no lo tiene. Es una ignorancia la que posee y una confusión tremenda. Ahora, muy bien, en tercer lugar, no fue correctamente enseñado para el trabajo que tiene que hacer. De lo contrario, las cosas que él describe que pasan ahí no tienen que ocurrir nunca.
Eso demuestra, en cuarto lugar, falta de autoridad. Falta de autoridad. Quizás a veces el demonio salga por símbolos sagrados o alguna otra cosa, es decir, por una de las personas de un grupo que está en santidad, pero no respeta a nadie. Y mañana volverá por esa vida, por esa persona, porque sabe que son ignorantes y que están jugando. Cuidado con esto, mi amigo, y si usted es exorcista, preste atención a la diferencia entre lo que va a decir a esta persona que supuestamente se cree exorcista y por el otro lado lo que dice un reverendo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ex exorcista, para que usted vea, compruebe dos puntos diferentes de vista, dos opiniones diferentes. Vayamos a eso ahora. Te pegan. ¿Qué ha pasado eso? A mí sí que me han rascuñado todos. ¿Cuál ha sido el cruce más fuerte? Yo crucé más fuerte con una chica que ya habíamos terminado el exorcismo, que quedaba ya sola, pero todavía afuera estaba tranquila. Y entró Karina, que es la diácona que va a venir, y le abrió la puerta, y apenas le abrió la puerta le saltó así encima haciéndole koala a los gritos. Y lo que tenía dentro era un espíritu de un demonio que se fomentaba en una víbora. Entonces la mordía. Y yo cuando escucho los gritos, porque encima cuando la abrazó no gritaba, para que nosotros no escuchemos, porque nosotros estábamos allá en el fondo. Cuando pega el grito yo vengo corriendo, yo soy el primero que llega, y justo la veo cuando yo la tía acá encima, la estaba mordiendo. Y la agarramos, la tiramos al suelo y cayó ahí y le empezamos a hacer eso, porque ya estaba. En este fragmento de video que me han enviado, usted puede ver dos cosas. En primer lugar, usted se va a encontrar con que hay una persona envalentonada. Lo peor que se puede hacer frente al demonio es creerse uno sabio, listo, el más sagaz y el más poderoso. Escuchamos una explicación que dice que hay demonios de muerto, espíritus de muerto que son los más cobardes. Eso habla de que si el demonio es cobarde, uno se siente más fuerte y más poderoso. Está demostrando una condición psicológica de la persona. Ahora, muy bien, eso nos permite ver un poquitito, estudiar al presunto exorcista acá. En segundo lugar, habla de los príncipes, habla de demonios y espíritus que muerden, que rasguñan, habla de varias heridas que se han causado. Y en tercer lugar, menciona a una diaconisa que ha de venir, a la cual un demonio le salta encima y comienza a agredirla. Después él lo identifica como un espíritu de serpiente que, es decir, pica, muerde. En realidad el espíritu de serpiente está relacionado siempre con, por su palabra, Python, está relacionado siempre con la adivinación. De ahí la palabra pitonisas, que venían de los oráculos griegos. Entonces, como podemos ver, acá hay dos cosas. Primero, desconocimiento total de con qué se está tratando. Cuidado si usted pone su vida y su problema en manos de gente así. En segundo lugar, lo que encontramos es acá también una llamada de advertencia de peligro. Si no hubieran llegado, si no hubiera gritado, esa persona estaría lastimada muy seriamente, y sabemos de la astucia del demonio y cuando no hay autoridad, cómo realmente ataca. Lo hemos visto dañar, lastimar a muchas personas que han querido exorcizar a alguien y sin autoridad, sin conocimiento y sin preparación lo han herido, pero en forma muy grave. Acá vemos a un demonio que salta sobre una de las exorcistas y agrede de tal manera, fíjese qué tremendo, que todavía dice no hablaba, no gritaba. Después, cuando empezó a gritar, bueno, ahí vinimos todos recién. Entonces, ¿cómo se puede dejar a una persona que ha estado pasando por un exorcismo sola, en primer lugar? ¿Cómo se la puede dejar así abandonada en un lugar mientras todos los demás están en otro? Ahora, fíjese que también es necesario, por eso Jesús ordenó que siempre por lo mínimo fueran de dos en dos, siempre. Nunca uno solo.
Si bien una persona sola puede hacer el exorcismo, si está capacitado para ello y tiene su preparación adecuada y conocimiento, pero convengamos en esto de que no es lo lógico, siempre debe estar acompañado porque nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. Preste cuidado, preste atención con esto. Vamos a ir ahora a la presentación del padre, el reverendo padre Sunier. Él nos va a hablar, él es un ex exorcista del Vaticano y él va a hablar algo acerca de esto. Este joven habla de que lo han agredido, lo han lastimado, lo han herido, le han hecho de todo. Todavía, mire, si no llegan a tiempo es probable que esa otra persona hubiera perdido hasta la vida. Ahí se da cuenta usted cómo juegan aún hasta con los mismos integrantes, aquellos que son ayudantes, que no están capacitados. Ahí usted se da cuenta cómo se juega con la vida de las personas cuando no se conoce acerca del exorcismo. Veamos ahora lo que el padre tiene para decir. Presentémosle primero. Entonces ya en el mismo ritual se le dice al mal espíritu que de ninguna manera ataque físicamente a ninguna persona presente, y siempre lo ha hecho así. Ha tenido manifestaciones con personajes, pero nunca los ha llevado a obra, a realidad. Sí, en cambio, estos insultos, estos sí. Insultos, agresiones verbales, esto sí. Pero no, en cambio, agresiones físicas. Yo nunca las he visto. Sí, una de las cosas que el demonio siempre tiene es infligir miedo, tratar de que la persona se atemorice. Es por eso que estas manifestaciones de fuerza, llamadas sansonismo, muchas veces son las que dan inicio. Cuando uno comienza a orar, estas personas en las cuales hay un espíritu inmundo o un demonio, comienzan a revolcarse, a gritar, a dar aullidos, sacudones y manotazos para todo y a los cuatro vientos. Generalmente, una de las cosas que yo utilizo es colocar a la persona acostada en el suelo, porque mi experiencia por 25 años de ministerio, y en los 5 continentes y aún en cientos de países que he estado visitando y sigo visitando actualmente, me ha demostrado que una vez que lo colocamos en el suelo, no se levanta por sí solo. Hasta que la persona no está libre, él no se levanta por sí solo. Es por eso que cuidamos también y prevenimos de que no se golpee la cabeza, colocar algo detrás, porque el demonio trata siempre de lastimar a la persona en primer lugar. Muchas veces hemos visto llevarse las manos a la cara con el propósito de despedazar, de arañar, infligir lastimaduras. También lo hace de otra forma, doblando la cara, de una forma que sería imposible para una persona sin morir, doblar la cabeza como lo ha hecho, caminar invertido como el perro, pero con la cabeza en forma natural. Es decir, todo ese tipo de cosas lo hace para atemorizar, para inducirnos al miedo, para inducirnos a que nosotros tengamos más que respeto, miedo por lo que Él hace. La persona que tiene autoridad de Dios, la persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia y la señal de hablar en nuevas lenguas, la persona que está en santidad, en oración, en ayuno, la persona que está bajo autoridad de alguien, bajo autoridad. Entiéndame bien, esto es un principio importantísimo, porque el demonio es desobediente. Por otro lado, encontramos también otro punto que tenemos que ver. Cuidado con escuchar lo que dice, cuidado con prestar atención. Ya la Universidad de la Sorbona decía allá por 1800 de que no había que creer nada de lo que los demonios dijeran, porque todo por lo general era mentira. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Por lo tanto, todo lo que están bajo su mando, bajo su ministerio, son también mentirosos. A veces las cosas que los demonios hablan son para engatusarnos, confundirnos, atraernos, llevarnos hacia el lado de la cancha de Él. Es decir, introducirnos a su juego, y nos hace creer cosas. Pretende que usted se crea que es un gran exorcista, que es una persona potentada con una autoridad y un poder de Dios tremendo. No poseemos nada de eso. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado a través de la persona de Jesús, el Mesías, Yoshua Mashiach en hebreo. Ahora bien,
Cuando pronunciamos su nombre, ahí, mire, no hay agua bendita, no hay crucifijos que no aceptamos, no hay tampoco desahumerios, no se necesita nada. En su nombre deben salir. Otra cosa, Jesús nunca coqueteó con el demonio. Una sola vez le preguntó cuántos eran para saber y demostrarnos y permitirnos comprender de que puede haber uno o varios. Pero recordemos esto y tengámoslo presente también. Tengámoslo presente siempre lo que voy a decir a continuación. Él es mentiroso. Él solo respeta santidad, obediencia, el nombre de Jesús de Nazaret por el cual fueron vencidos. Todo lo demás puede ayudar, el agua, el aceite, todo lo demás puede ayudar, es un complemento que algunas veces se usa, mayormente no. Quien tiene autoridad, ordena. Quien tiene autoridad, manda. Jesús nunca coqueteó con los demonios. Les ordenaba que salieran, los echaba afuera, los expulsaba. Cuidado, cuando se hace esto en público y cuando se trata de buscar a ver que el demonio hable. ¿Sabe por qué? Porque usted está cayendo en la trampa de ese demonio, en la mentira que le está inyectando. Y a la larga o a la corta, se va a vengar de usted. Va a sembrar una cizaña, una mentira, que usted va a creer y con el tiempo usted la va a asimilar y cuando quiera acordar, él vuelve por aquello que él sembró. Cuidado, Jesús no coqueteó con los demonios. Jesús directamente les ordenaba salir. Jesús los echaba fuera. Y eso es lo que tenemos que hacer. En mi nombre echarán fuera demonios. No con un crucifijo, ni una medalla de San Benito Abad, ni con agua, ni con aceite, ni con nada. En mi nombre, en su nombre, está toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Para responder a esta pregunta, diríamos que en realidad es un objeto de adorno nada más, pero irrelevante para mí. Mi experiencia como exorcista a lo largo de 25 años, nunca usé un crucifijo, solamente el nombre del Señor Jesús, tal como lo indican los Nuevos Testamentos. Aquel Señor Jesús que se me apareció un día y me llamó a servirlo, a trabajar para Él, a predicar el Evangelio, cuando era apenas salía de mi adolescencia. Su nombre ha sido todo lo que he poseído y lo que he tenido como arma contra el enemigo. Las tradiciones católicas romanas utilizan el crucifijo. ¿Por qué yo no lo acepto? Porque allí está, si bien se dice en primer lugar que la cruz es el símbolo o el signo por el cual el diablo fue derrotado, vale decir que colocar una imagen de Jesús allí, esa figura allí empotrada sobre la cruz, habla de idolatría, y la idolatría es el primer pecado y el más grande de todos ellos. La idolatría porque le quita el lugar a Dios de adoración y lo pone en otra cosa. Yo he visto en ceremonias así o en rituales que han hecho a la persona, lo dice el padre Gabriel Amor también, hace besar el crucifijo. Tampoco voy a usar una estola porque nunca sabemos la manifestación que puede tener, la violencia que puede generar, porque, es decir, no permito que mi gente posea ni siquiera una cruz colgando, una medalla, y no permito ni siquiera que use corbata. ¿Por qué motivo? Porque de todo eso él se vale para agarrar, y muchas veces hemos visto personas casi morir ahorcadas por utilizar este tipo de implementos. Menos aún la cruz. ¿Por qué motivo? Porque ese crucifijo muestra a un Jesús clavado en la cruz y muerto, nada más. En segundo lugar, la imagen que está allí es una imagen que al ser besada y al ser reconocida de esa forma, es decir, al obligarse a besar esa cruz, se está llevando a la idolatría a ese crucifijo.
y el mandamiento nos dice que no te postrarás ni le honrarás. En segundo, hablando de las imágenes. En tercer lugar, diríamos, para dar a entender por qué no, porque lo muestra a Jesús en la cruz. En primer lugar, ese Jesús que está ahí no es nada, eso es simplemente una representación simbólica, iconográfica, nada más, artística si se lo quiere, pero nada dice que Jesús fuera así, su rostro fuera así, es la imaginación de alguien que lo creó así. Ahora, no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre el demonio no respeta eso. Jesús nunca dijo con una cruz o con la cruz echen demonios fuera, no, dijo en mi nombre echarán fuera demonios. Y hemos visto que en el nombre de Jesucristo estaba todo el poder, la autoridad sobre los cielos y la tierra. Por lo tanto, todo lo demás son caminos alternativos que el hombre de hoy y de antaño quiere hacer para llegar al cielo utilizando estas imágenes. No las considero necesarias para nada. Es decir, me pregunto a veces si el diablo no está mintiendo cuando sale o simplemente está siguiendo el juego del exorcista o a donde el exorcista lo quiere llevar, nada más. He tenido la experiencia de encerrar un demonio en un receptáculo de cristal consagrado debidamente y sellado con nombres de Dios que yo conozco, nombres divinos en hebreo, y sujetar al demonio y obligar a hacer cosas. Esto fue para demostrar algunas cosas a un grupo de exorcistas europeos y latinoamericanos que han estado en Buenos Aires. Pero eso fue simplemente para hacer una demostración y explicar lo que él puede hacer. Ahora, también para demostrar la autoridad que se tiene sobre el demonio, sobre el dibujo, cuando se le puede ordenar hacer algo y él lo va a hacer si su autoridad es correcta y si los nombres de Dios que usted ha colocado allí para sujetarlo y atarlo son los correctos. Es decir, de otra forma él se volverá contra usted y lo dañará físicamente, lo llevará hasta la muerte incluso, porque él sabe que usted quiere encerrarlo. Es lo famoso de la lámpara de Aladino. Incluso hay una película ahora que anda en circulación, Posesión Satánica, donde una niña le regalan una caja que compraron ahí en un baratillo, creo. No la he visto aún, pero por lo que me comentan los avances que he visto, puedo decirlo. Compraron una caja en un baratillo, cuando la abre, adentro era como la lámpara de Aladino, usted la frotaba y salía el genio. Bueno, adentro de la caja había un demonio encerrado y ese demonio comenzó a tomar la vida de esa joven. En realidad no es un demonio, es un espíritu, es un alma en pena lo que está allí. Es otra cosa que lo conocemos con otro nombre en el folclore hebreo. Se cita en el Talmud incluso, pero bueno, es algo que no voy a hablar ni mencionar acá. A lo que voy para cerrar la pregunta es esto: de ninguna manera cumple algo la cruz en el exorcismo, porque no tiene poder ni tiene autoridad ninguna delegada por Dios. La única autoridad delegada por Dios es aquellos que han sido llamados por Él y aquellos que tienen la autoridad de decir en el nombre de Jesús salga. He compartido durante muchos años, apenas uno, bueno más, ayudado en una congregación aquí en Buenos Aires donde había un ministerio, un equipo de exorcistas. Ellos, bajo la orden de su líder, seguían el ritual romano en cierta medida, no en todo su aspecto, en cierta medida nada más se lo seguía, hasta que cuando ya no había ninguna solución se me pedía que hiciera una oración espontánea. Bastaba orar, bastaba reprender en el nombre de Jesús de Nazaret y ese demonio se iba y la persona quedaba libre. A veces el ritual demostraba ser totalmente inoperante en esos casos. Y las personas que me conocen, que han pasado por allí, que recordarán mi rostro, recordarán mi persona, podrán decirlo. Por otro lado, quiero decir también a todo esto, en el caso del exorcismo, solamente el nombre de Jesús es válido. Y se necesita también uno de los dones del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritu, para no tener que decir, como decía esa persona que estaba allí, ese joven pobrecito que pretende ser exorcista y él está convencido y creído de lo que es. Y mire, realmente, le digo, cuando uno es exorcista, uno puede echar solo fuera el demonio. Y lo he vivido, lo he hecho hace 25 años que lo vengo haciendo. Pero siempre hay, aunque sea una o dos personas a mi lado, porque Jesús mandó de dos en dos.
pero sé lo que hago, conozco, he estudiado. Puede ver los videos ahí en YouTube y usted verá que abordo diversos temas para dar luz nada más acerca de eso. No es todo lo que se puede decir acerca de eso, para que usted vea que exorcismo y demonología es algo mucho más complicado y es algo mucho más completo, más íntegro que solamente liberar a una persona y sacar el demonio de una persona. Permítame decirle que de nada vale el crucifijo si usted no tiene la autoridad. Tampoco crea la película del exorcista, que nos muestra ahí a un sacerdote que había participado en el exorcismo, que había empapelado la habitación con las hojas de la Biblia, y ahí andaba ahí adentro con un temor de aquellos, hasta que se ve la sombra del demonio que pasa y que lo mata. Bueno, la verdad de esa película es que, en primer lugar, el caso no era una niña, era un varón. El caso fue cierto, fue real, está basado en algo real, pero era un jovencito, un varón. No es en el lugar donde se filmó, sino que fue en San Luis, Missouri, y en Washington, y el Monte Rainier. Y en segundo lugar, déjeme decirle también que los sacerdotes que hicieron ese exorcismo vivían, algunos hasta hace pocos años. La persona del exorcismo, aquel joven, también vivía, había sido ya un estudiante universitario, ya tenía su propia familia, por lo tanto el exorcismo salió bien. No es que el diablo vino y mató después a los curas que hicieron el exorcismo. No crea esas estupideces. Por favor, consulte con los que saben, consulte con los que entienden, porque lo que está en juego, si usted está pasando algún problema de esto, es su vida y lo que habrá de venir de aquí para adelante.